Buenas tardes, magistrada y magistrados. La grabación de esta sesión ha comenzado. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenas tardes, magistrados. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se abre la 15ª sesión ordinaria con grabación de la segunda sala colegiada penal y civil señalada para el día de hoy, 11 de octubre de 2023, a las 13:45 horas. En atención a la convocatoria para esta sesión, por favor, secretaria, sírvase a dar cumplimiento a la misma. Sí, magistrada, para tal efecto se hace constar que el orden del día listado en la referida convocatoria es el siguiente. Primero, asistencia e integración de la sala. Segundo, los asuntos a tratar. Como inciso A, tenemos la discusión y en su caso aprobación de los proyectos de tocas listados en esta sesión. Como inciso B, la programación de la siguiente sesión ordinaria. Como punto número 3, los asuntos generales. Número 4, el cierre de la sesión. Y para dar cumplimiento al primer punto señalado en la referida convocatoria, tenemos que se encuentran reunidos el magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez, la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisette Mimens Herrera, y el magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. Asimismo, como siguiente punto, que corresponde al inciso A de la citada convocatoria, tenemos como asunto a tratar la cuenta del listado de tocas para la sesión, como previamente se hizo el conocimiento de ustedes, magistrada y magistrados, así como de la ciudadanía en general en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado. En cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala como órgano colegiado ha enlistado en total 8 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Siguiendo el referido orden de la lista aprobada, se comenzará con los tocas del magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez, quien enlistó 2 proyectos. El toca número 1 del magistrado primero se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 109-2023 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 192-2021, dimanado del juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado, en el que fue interpuesto un recurso de denegada apelación por la parte demandada. La determinación recurrida es el auto de fecha 17 de agosto del año 2023, con el que se negó el recurso de apelación hecho valer en contra del auto de fecha 11 de julio del mismo año. Magistrado primero, tiene usted la palabra. En el proyecto que someto a consideración de la magistrada y el magistrado de esta sala, que en este acto explico de forma sintetizada, se declara improcedente el recurso de denegada apelación interpuesto por el recurrente, toda vez que la calificación del grado emitida por la jueza cuarta civil del primer departamento judicial del Estado es correcta, por los motivos siguientes. En el caso que nos ocupa, lo que pretende apelar la parte inconforme es el auto de fecha 17 de agosto de 2023, en donde la autoridad de primera instancia desechó el recurso de apelación pretendido por el oferente en contra del auto, en donde determina la acumulación de los cuadernos de pruebas de las partes correspondientes, así como la constancia de acumulación de pruebas emitida por la Secretaría del Juzgado Cuarto del primer Departamento Judicial del Estado, ambos de fecha 11 de julio del presente año. Lo anterior, toda vez que la jueza civil consideró que el auto que pretende impugnar no le causa un gravamen que no pueda repararse en sentencia definitiva, de conformidad con el artículo 376 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Ahora bien, respecto a la constancia, señaló que los recursos se interponen en contra de los autos, resoluciones y decretos, y no así en contra de las constancias. Por tanto, concluyo que la constancia de acumulación de pruebas puesta por la Secretaría es irrecurrible, con fundamento en el artículo 21 del Código Adjetivo de la materia. Sin embargo, habiendo realizado un estudio de las constancias remitidas a este honorable tribunal, se observa que la parte recurrente compareció a continuar con su recurso de denegada apelación, cumpliendo con lo establecido en el artículo 386 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Lo cierto es que no se advierte que sus argumentos combatan la calificación de grado emitida por la jueza de primera instancia para no admitir el recurso de apelación, objeto de la presente denegada, ni tampoco combaten los motivos ni fundamentos de ley en que basó la jueza del conocimiento para desechar dicho medio de impugnación, por lo que este órgano jurisdiccional considera que los mismos son inoperantes.
Se dice lo anterior toda vez que lo argumentado por el inconforme son manifestaciones que constituyen en sí el fondo del recurso de apelación cuya admisión pretende, ya que combaten las razones aducidas respecto al auto en donde se determinó la acumulación de los cuadernos de pruebas ofrecidos por las partes del presente asunto y respecto a la constancia de acumulación de estas pruebas, por lo que es evidente que los motivos expuestos no están encaminados a contravenir los argumentos del por qué la jueza de origen determinó negar la admisión del recurso de apelación que le fue solicitado, teniendo como consecuencia que no puedan ser analizadas por no ser materia de estudio de este recurso. De este modo, este tribunal de alzada no cuenta con razonamiento alguno que ayude a desvirtuar los argumentos vertidos por la autoridad jurisdiccional civil al negar la tramitación del recurso de apelación, lo que resulta por lo demás perjudicial para el recurrente de esta instancia. Ahora bien, independientemente de la decisión tomada relativa a considerar los argumentos de inconformidad del recurrente como inoperantes por los motivos antes explicados, este cuerpo colegiado considera que la calificación del grado emitida por la jueza civil de origen es correcta. Se afirma lo anterior, ya que tal como fundamentó la autoridad de primera instancia, se debe atender a lo establecido en el artículo 376 del Código Procesal Civil de la entidad, del cual se desprende que, para que proceda el recurso de apelación, es necesario que el auto que se pretenda recurrir cause un gravamen que no pueda ser reparado en sentencia. Sin embargo, es evidente que en el asunto que nos ocupa no es así. Esto, ya que el auto que se pretende apelar únicamente versa sobre la acumulación de los cuadernos de prueba de las partes, es decir, el acuerdo emitido tiene como finalidad dar continuidad al asunto que nos ocupa. Por ello, es evidente que, contrario a lo manifestado por el inconforme, la autoridad de primera instancia, al determinar la acumulación de los cuadernos de prueba correspondientes, buscó preparar el procedimiento para su culminación, esto es, para el dictado de sentencia respectivo. Entonces, es claro que el auto que se pretende impugnar no le causa un gravamen al recurrente. Por el contrario, es benéfico para él mismo, toda vez que la jueza civil, al emitir el acuerdo recurrido, procuró garantizar la impartición de justicia de manera pronta y expedita, lo cual implica darle el trámite correspondiente al presente asunto, esto de conformidad con la parte conducente del artículo 17 constitucional. Ahora bien, en cuanto a la constancia de acumulación de pruebas, este cuerpo colegiado comparte lo señalado por la jueza civil respecto a que ésta no es recurrible, toda vez que de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Código Adquisitivo de la materia, los recursos se interponen en contra de los autos, resoluciones y decretos, y no así en contra de las constancias. En mérito de lo anterior, este tribunal de alzada considera ajustada a derecho la actuación de la jueza de primera instancia, por cuanto no se actualiza ninguno de los requisitos de procedibilidad para la admisión del recurso de apelación pretendido, y en consecuencia se confirma la calificación de grado emitida por la misma. Derivado de todo lo anteriormente expuesto, se declara improcedente el presente recurso de denegada apelación y en consecuencia se confirma la calificación del grado emitida por la jueza cuarta civil del primer departamento judicial del Estado en auto de fecha 17 de agosto de 2023, que negó el recurso de apelación que se interpuso en contra del auto de fecha 11 de julio del año en curso, dictado en el expediente marcado con el número 192/2021, relativo al juicio ordinario civil promovido por MAMC en contra de JCGH, hoy recurrente, y de JGL AGPM y del abogado de iniciales RAML, notario público número 83 del Estado de Yucatán. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales Lisset Mimensa Herrera. Por favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuamos con el toca número 2 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 111-2023 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 211-2022, dimanado del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue
opuesto una excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración de la magistrada y del magistrado que en este acto explico de forma sintetizada se declara procedente la excepción de incompetencia planteada por el recurrente y por tanto la jueza segunda mixta de lo civil y familiar es incompetente para conocer del asunto promovido en primera instancia por las razones siguientes. La parte excepcionista impugna específicamente la competencia territorial de la jueza de Humán, argumentando en concreto que el predio en litigio se encuentra en Junucmá, Yucatán, por lo que, a su consideración, el presente asunto debe ser conocido por un juez civil en la ciudad de Mérida, Yucatán, ya que es el juzgado al que legalmente le corresponde. Al respecto, ese tribunal de alzada determinará primeramente la competencia por razón de materia, la cual no se delimita por la relación jurídica sustancial que vincula a las partes, sino atendiendo a la naturaleza de la acción ejercida, misma que regularmente se puede inferir mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuente con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. En ese sentido, después de haber revisado los autos que obran en el expediente civil número 211, diagonal 2022, se aprecia que la acción que da origen al juicio de primera instancia tiene como finalidad recuperar la propiedad del bien inmueble en cuestión. Por ello, es posible establecer que la naturaleza de la acción instada es real, ya que tiene como objeto que se le reconozca la propiedad sobre un bien inmueble, lo cual tiene fundamento jurídico en el artículo 522, fracción 1 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, siendo evidente que el presente asunto debe ser ventilado a través de un procedimiento civil. En ese orden de ideas, el procedimiento a seguir para la ejecución del presente asunto se determina conforme a lo dispuesto en el libro segundo de la jurisdicción contenciosa, título segundo del juicio ordinario, capítulo único de la tramitación del juicio del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por ende, para resolver el conflicto planteado es necesario aplicar leyes de la referida naturaleza, ya que son las que determinarán la procedencia o no de los citados actos jurídicos. Entonces, al ser este caso un juicio de naturaleza civil, por ende corresponde a un juez de la misma naturaleza aplicar tales ordenamientos, dada su especialidad en dicha materia. Entonces, es dable concluir que la titular del juzgado segundo mixto de lo civil y familiar con sede en Humán, Yucatán, del primer departamento judicial del Estado, sí cuenta con el atributo computacional en cuanto a la materia civil. Ahora bien, respecto a la competencia por razón de territorio, al no haber una sumisión expresa o tácita que nos permita establecer el juzgado competente para resolver la controversia, es necesario remitirse al orden de prelación dispuesto en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán. En ese contexto se actualiza lo contemplado en la fracción tercera del citado ordenamiento jurídico, en donde establece que el juez competente será el domicilio del deudor, hoy excepcionista, y en caso de que tuviere varios, será a elección de la parte actora. Dicho ello, de las constancias del expediente civil de origen, se aprecia que el excepcionista señaló para efecto de oír y recibir notificaciones un predio ubicado en el municipio de Junucmá, Yucatán, aunado a que la demanda está en su contra. De igual manera, le fue notificada en un domicilio ubicado en el citado municipio de Junucmá, Yucatán. En ese sentido, se concluye que la jueza segunda mixta de lo civil y familiar con sede en Humán, Yucatán, del primer departamento judicial del Estado, no es competente para continuar conociendo del asunto litigioso, toda vez que, como se ha hecho referencia en la presente resolución, el domicilio del demandado, hoy excepcionista, se encuentra en el municipio de Junucmá, Yucatán, siendo que la jurisdicción de dicho municipio le corresponde a los juzgados civiles de Mérida, Yucatán, por lo que la autoridad que debe conocer de la controversia que nos ocupa es una adscrita a los mismos. Por lo considerado y fundado, se declara procedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la persona de iniciales C, A, C, M ante el juzgado segundo mixto lo civil y familiar con sede en Humán, Yucatán,
del primer departamento judicial del Estado. En consecuencia, se declara que el juzgado segundo mixto lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado con sede en Humán, Yucatán, es incompetente para conocer del juicio ordinario civil. Debido a lo anterior, la autoridad competente para conocer y determinar lo conducente respecto al procedimiento judicial de referencia es una jueza o un juez civil de la ciudad de Mérida, Yucatán. Secretaria, por favor, procede a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales Lisset Mimensa Herrera. Favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas de la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales Lisset Mimensa Herrera, quien sesionará 4 proyectos. Toca número 1 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 95-2023 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número expediente 266-2023, dimanado del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Mediante escrito presentado el 27 de abril de 2023, el ciudadano MSP promovió un juicio ordinario civil en ejercicio de la acción plenaria de posesión en contra de BMRM, solicitando que se declare que es único y legítimo usufructuario de manera vitalicia de un predio de esta ciudad de Mérida, Yucatán, que le asiste el derecho a ocupar y habitar el predio en plena libertad, que se condena a la parte demandada a entregarle totalmente desocupado el predio señalado, así como al pago de los intereses que se generen desde la fecha de la ocupación ilegal hasta la fecha en que se realice el pago de las cantidades adeudadas. Asimismo, que se condene a la demandada al pago de los gastos y costas que se generen en el presente procedimiento. El Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado admitió el juicio en la vía y forma planteada. Al contestar la demanda, la demandada opuso la excepción de incompetencia por declinatoria que hoy nos ocupa. En el presente caso, la parte excepcionista argumentó que el juzgado correspondiente no tiene competencia para resolver el presente asunto, señalando que quien debe de conocer es un juez de oralidad familiar, por cuanto la posesión que mantiene sobre el inmueble en cuestión le fue conferida por el actor como su esposa, habiéndole donado durante su matrimonio la propiedad de dicho bien. Asimismo, dicha excepcionista refirió que en todo caso, el hoy actor contaría con una acción personal para reclamar la posesión del inmueble y no una acción real como la plantea. Del estudio de fondo se desprende que la jueza primera civil del Primer Departamento Judicial del Estado sí tiene competencia por razón de materia y fuero para conocer del asunto de origen. En lo que respecta a la competencia por razón de materia, cabe señalar que en la demanda la parte actora solicita que se le restituya la posición sobre un bien del cual pretende acreditar primeramente en su carácter de usufructuario, para posteriormente obtener la posesión del mismo. Esto es, que pretende demostrar que le asiste el derecho a ocupar y habitar el predio objeto de la litis, siendo que a la luz y tenor de lo dispuesto en el libro segundo, título quinto del Código Civil del Estado, así como los numerales 521, 522 y 523 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, claramente podemos advertir que la acción instada consistente en la reclamación del derecho del usufructo encuadra en el supuesto establecido en las fracciones tercera y séptima del segundo de dichos numerales del código adjetivo en la materia, por lo que se trata de una acción real, siendo la naturaleza de acción meramente civil, lo que encuentra sustento en la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 343525. En el caso estudio, tenemos que la parte actora pretende hacer valer su derecho a ocupar y habitar el bien inmueble en comento, probando en su caso que es el usufructuario de manera vitalicia y que su acción se dirige contra el poseedor o detentador del referido bien, y como consecuencia obtener la restitución de la posesión del citado bien inmueble con sus frutos respectivos, lo que a todas luces se trata de una acción real, encontrando sustento lo anterior en la jurisprudencia emitida por la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 206646, de donde resulta evidente la competencia de la titular del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, al ser a quien le corresponde la aplicación de los citados Código Civil y de Procedimientos Civiles del Estado. En lo concerniente a la competencia por razón de territorio, resulta competente para conocer del caso que se analiza la referida autoridad de primera instancia,
Después de la revisión de las constancias respectivas, se advirtió que el domicilio de la demandada se encuentra en la ciudad de Mérida, Yucatán, y para hacer indubitables los razonamientos antes señalados, es necesario hacer énfasis en que la competencia de los juzgados de primera instancia les es conferida por cuanto los artículos 3, 12 y 82 de la ley actual de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado expresamente que están facultados para aplicar precisamente las leyes en asunto de orden civil, cuando expresamente las leyes de esta materia les confieran jurisdicción, y que serán los jueces de lo civil los que conocerán de los asuntos contenciosos y los de jurisdicción mixta, civiles y mercantiles que ocurran en su departamento judicial. Por todo lo expuesto, señores magistrados, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la ciudadana AMRM, antes llamada BMRM, ante la jueza primera civil del primer departamento judicial del Estado en autos del expediente número 266/2023, relativo al juicio ordinario civil promovido por el ciudadano MECP en contra de la citada excepcionista. Segundo, se declara que la jueza primera civil del primer departamento judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio ordinario civil hasta decidirlo. Tercero, no se condena a la parte excepcionista al pago de costas ni a la multa establecidas en el artículo 555 del Código Adjetivo de la materia en esta segunda instancia por las razones expuestas en el cuerpo de la resolución que se propone. Cuarto, notifíquese y en orden a esto último, devuélvase a la jueza del origen el expediente original del procedimiento y luego en su oportunidad archívese este toca como concluido y cúmplase. Secretaria, por favor, si me ayuda con la votación. Sí, magistrada. Magistrada, primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimens Herrera. A favor. Maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira, magistrado tercero. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuamos con el toca número 2 de la magistrada segunda, que se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 102/2023 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 73/2023, dimanado del juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrado, someto a su consideración el proyecto del toca 102/2023. Como antecedentes tenemos que mediante escrito presentado el 1 de febrero de 2023, RCCG, en su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de una institución de banca múltiple, promovió un juicio extraordinario hipotecario en contra de JPIM, solicitando, entre otras cosas, la declaración judicial del vencimiento anticipado del plazo para el pago del crédito del contrato de apertura de crédito simple con interés, donde se estableció la garantía hipotecaria del predio objeto de la litis, celebrado el 15 de enero de 2018 entre la referida institución de banca múltiple y el mencionado JPIM, pasado ante la fe de un notario público del Estado de Yucatán. El pago por concepto de suerte principal, el pago de amortizaciones de capitales vencidas, el pago de intereses, el pago de gastos de cobranza, el pago de primas de seguro, el pago del impuesto al valor agregado, el aseguramiento mediante cédula del inmueble hipotecario y el pago de gastos y costas. El juez cuarto civil del primer departamento judicial del Estado admitió el juicio en la vía y la forma planteada. Al contestar la demanda, el demandado opuso la excepción de incompetencia por declinatoria que hoy nos ocupa. En el presente caso, la parte excepcionista argumentó que el juzgado competente debe ser uno en materia mercantil, toda vez que los contratos de crédito son de naturaleza mercantil, pues se encuentran regulados en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Del estudio de fondo se desprende que la jueza cuarta civil del primer departamento judicial del Estado sí tiene competencia por razón de materia, territorio, fuero y turno para conocer del asunto de origen. En cuanto a la competencia por razón de materia, cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 586/2021, estableció que la vía hipotecaria civil se lleva a cabo cuando lo que se pretende es lograr el pago, pero con la intención de hacer efectiva la garantía real que reporta el bien. Por lo tanto, si lo que se intenta es hacer efectiva la garantía hipotecaria que se constituyó al momento de otorgarse el crédito, el acreedor está obligado a ejercer la vía hipotecaria civil.
Por consiguiente, considerando que en el presente asunto la parte actora solicitó el aseguramiento del inmueble hipotecario para que se decrete su venta en remate público, a efecto de que con su producto se haga pago de todo lo reclamado, es evidente que la vía idónea para sustanciar el procedimiento es la vía extraordinaria hipotecaria y no la vía mercantil, a diferencia de lo que señala el excepcionista. Además de que a nivel local, la hipoteca está definida y sancionada por el Código Civil del Estado en el libro 3º, título 6º, capítulo 15º, y asimismo los juicios extraordinarios hipotecarios están regulados por disposiciones contenidas en el libro 2º, título 3º, capítulo 3º del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de donde resulta evidente la competencia de los juzgados de primera instancia, ya que les corresponde la aplicación del Código Civil y de Procedimientos Civiles del Estado. Por todo lo expuesto, se acredita la competencia en razón de materia a favor del juzgado cuarto civil mencionado. De igual forma, se acredita la competencia por razón del territorio del juzgado previamente mencionado, ya que en el contrato base de la acción se acordó que la parte actora tendría la facultad de elegir si las controversias derivadas de la interpretación y aplicación de dicho contrato se sustancian ante los tribunales de la Ciudad de México o los del lugar donde se encuentra el domicilio del inmueble hipotecado, el cual refiere a los tribunales de la ciudad de Mérida, Yucatán. Pues del documento base de la acción se desprende que el inmueble hipotecado está ubicado en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. Por lo tanto, considerando que el juicio de origen fue iniciado ante el juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado, se acredita la competencia por razón de territorio de dicho juzgado. En lo concerniente a la competencia por razón de fuero, el presente asunto no es de carácter federal, toda vez que no se actualiza ninguno de los supuestos contenidos en las fracciones del artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, por otro lado, de los artículos 3 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, se desprende que los tribunales y juzgados del Estado de Yucatán tienen la facultad para conocer controversias relacionadas con la aplicación de la normativa local en materia civil. Por lo tanto, considerando que en este caso el demandante reclama una acción hipotecaria, la cual tiene fundamento en las disposiciones del Código Civil y de procedimientos civiles estatales, es inconcluso que se acredita la competencia por razón de fuero del ya mencionado juzgado cuarto civil. Por último, el juzgado referido también cuenta con competencia por razón de turno, en virtud de que la demanda fue presentada en la oficialía de partes común de los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer departamento judicial del Estado de Yucatán, y esta fue turnada al juzgado cuarto civil del departamento previamente citado, en virtud del artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, así como del artículo 4 y segundo transitorio del Acuerdo General número EX01-190116-01 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, mediante el cual se determina el inicio de funciones del juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado. Por lo expuesto, señores magistrados, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por el ciudadano J.P.I.M. ante la jueza cuarta civil del primer departamento judicial del Estado en autos del expediente número 73/2023 relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido por RCCG en su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de una institución de banca múltiple. Segundo, se declara que la jueza cuarta civil del primer departamento judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio extraordinario hipotecario hasta decidirlo. Tercero, no se condena al mencionado excepcionista al pago de costas ni a la multa establecidas en el artículo 555 del Código Adjetivo de la materia en esta segunda instancia por las razones expuestas en el cuerpo de la resolución. Cuarto, notifíquese y remítase por los conductos debidos copia certificada de esta resolución y de sus constancias de notificación, y en orden a esto último, devuélvase a la jueza de origen el expediente original del procedimiento. Luego, en su oportunidad, archívese este toca como asunto concluido y cúmplase. Secretaria, si me ayuda, por favor, con la votación. Sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimenz Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuamos con el toca número 3 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 105-2023 en materia civil, derivado de un juicio
ordinario civil de número expediente 208-2021, dimanado del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue interpuesto un recurso de denegada apelación por la parte demandada. La determinación recurrida es el auto de fecha 25 de mayo del año 2023, con el que se negó el recurso de apelación hecho valer en contra del auto de fecha 13 de abril del mismo año. Magistrada, usted tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrado, someto a su consideración el proyecto del TOCA 105/2023. El presente TOCA deriva de un juicio ordinario civil promovido por JCLR, representante legal de la persona moral denominada REDMC, en contra de la ciudadana AMDLE, alias AMDLEC, en contra de CRCM ID MEMP, notario público del Estado de Yucatán. En dicho procedimiento, la jueza de primera instancia, en fecha 31 de mayo del año 2021, al admitir la demanda, previno a la parte actora para que exhibiera la constancia del valor catastral del predio objeto del juicio, con la finalidad de poder determinar una fianza para responder por los daños y perjuicios que se causarían a la parte demandada por la anotación marginal correspondiente solicitada en la demanda. Esto lo determinó con fundamento en el artículo 85 de la ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado de Yucatán y en el precedente obligatorio PO.SCF.47.015 civil de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Frente a lo anterior, la parte demandada interpuso en varias ocasiones el recurso de revocación y simultáneamente el de apelación, pues consideraba que resultaba contrario a derecho que la jueza natural otorgara a la parte actora una prórroga a fin de que cumpliera con la prevención que se le hizo. Así, en fecha 13 de abril de 2023, la jueza de primera instancia admitió el recurso de revocación que interpuso la parte demandada y previno nuevamente a la parte actora para que exhibiera la citada constancia de valor catastral. Ante ello, la demandada interpuso el recurso de revocación o de apelación en contra del citado auto. A esta solicitud recayó el proveído de fecha 25 de mayo de 2023, en el cual la jueza resolvió no admitir los recursos de apelación y o revocación interpuestos en contra del auto de 13 de abril pasado, pues consideró que dicho auto no le causaba a la demandada un gravamen que no pudiera ser reparado en sentencia, por lo que se desecharon por ser notoriamente frívolos e improcedentes, fundamentando su decisión en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 51 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, fundamentándolo también en el precedente obligatorio PO.SC.segunda.10.012. Civil, emitido por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, así como en la tesis 365490 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro recursos frívolos e improcedentes. En contra de esto, la demandada interpuso el recurso de denegada apelación. En esencia, la recurrente expresa que la mencionada jueza fue omisa en motivar su decisión, violando en su perjuicio la garantía consagrada en el artículo 16 constitucional, citando que esto implicaba dejarla en estado de indefensión ante el desconocimiento de los motivos o el razonamiento por los cuales la autoridad jurisdiccional consideró que los recursos hechos valer, es decir, el de apelación y o revocación, resultaban frívolos e improcedentes. De la misma forma, continuó argumentando que le causaba agravio la invocación y aplicación del numeral 51 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues si bien indica la letra que la autoridad tendrá la facultad de desechar recursos que sean a simple vista no admisibles, este poder que la misma ley proporciona a la autoridad es una manera de coartar sus derechos como ciudadana, dejándola en un estado de indefensión, ya que vulnera su derecho a interponer un recurso sencillo contra los autos que aquella dicte, derecho que se encuentra plasmado en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por último, argumentó que si la jueza no tomaba en cuenta la petición de la hora recurrente, se daba por entendido que es ignorado su derecho fundamental a ser oída en el procedimiento, petición del gobernado que ante la ley es de negación de justicia y que se encuentra consagrada en el artículo 8 de nuestra Carta Magna. Se advierte que los argumentos de la recurrente devienen infundados e inoperantes, toda vez que la calificación del grado efectuada en el auto de fecha 25 de mayo de 2023 resulta pegada a derecho, ya que se le negó la admisión de los recursos de apelación o de revocación que la parte demandada interpuso, pues el auto que recurría de fecha 13 de abril de 2023 prevenía nuevamente a la parte actora para que exhibiera la constancia del valor catastral idóneo.
Contrario a lo que manifiesta la recurrente, el auto impugnado no causa un perjuicio irreparable en sentencia y además está catalogado como inapelable por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. Se afirma lo anterior, ya que el hecho de que la jueza negara la apelación en el acuerdo de fecha 13 de abril de 2023 radica justamente en que para nuestra legislación estatal es improcedente admitir un recurso de apelación cuando la propia autoridad jurisdiccional, en observancia y cumplimiento de una normativa jurídica aplicable en la materia, que en este caso lo es la ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, requirió al actor para que exhibiera la constancia de valor catastral del predio materia de la litis. Esto, derivado de que el actor solicitó que se ponga como anotación en el registro público de la propiedad y de comercio del Estado de Yucatán la tramitación del juicio de nulidad. Por lo tanto, se hace necesario el otorgamiento de una fianza a favor de la demandada, pues existe la presunción legal de que dicha anotación pudiera generarle a ella misma daños, perjuicios y gastos. Por ello, conforme a los artículos 1932 y 1942 del Código Civil del Estado, es exigible dicha fianza por el simple hecho de haberse solicitado la anotación marginal como consecuencia de la nulidad del convenio de rescisión de compraventa. Evidentemente, la prevención que hace la jueza de primera instancia a la parte actora es con la finalidad de otorgar una fianza a favor del impetrante por los daños y perjuicios que esta medida cautelar le pudiera causar. A contrario sensu, de no otorgarse la fianza, podrían causarse perjuicios de difícil reparación a la demandada, lo cual sí sería violatorio del artículo 14 constitucional y 12 del referido Código Civil. Por lo tanto, la recurrente no debe considerar que este requisito le causa un perjuicio y vulnera sus derechos, pues respetando el contenido del derecho fundamental de tutela judicial consagrado en el artículo 17 constitucional, la consignación de una fianza está enderezada a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida. Aunado a que, contrario a lo que manifiesta la recurrente, la jueza natural no viola en su perjuicio la garantía otorgada en el artículo 16 constitucional. Tan es así que, como bien lo señaló, de resultar perjudicada la recurrente en la sentencia definitiva, podría interponer en la forma que legalmente correspondiera el medio de impugnación ordinario que al caso sea jurídicamente idóneo. Así las cosas, en este momento procesal, no se encuentra en estado de indefensión como ella lo cita. Por lo tanto, resultan infundados los argumentos hechos valer por la recurrente en virtud de que no atacan la calificación del grado efectuada por la juzgadora de primera instancia. En este orden de ideas, resulta también inoperante la manifestación de la recurrente en el sentido de que considera que la resolución judicial de primer grado fue emitida contraria a derecho. Se hizo el anterior, ya que al momento de citar sus argumentos de molestia, se limita a mencionar que la jueza natural omitió motivar su acuerdo, violando la garantía consagrada en el artículo 16 constitucional, y que invocar el artículo 51 del Código de Procedimientos Civiles era un poder otorgado a la autoridad que coartaba sus derechos como ciudadana. Sin embargo, en ningún momento, mediante una correcta argumentación jurídica, demuestra la ilegalidad que se pretende combatir mediante el recurso conducente para que el Tribunal de Alzada revoque o modifique en su caso dicha determinación judicial. Se dice lo anterior, ya que el artículo 55 antes mencionado contempla una facultad que la ley otorga a la autoridad jurisdiccional de poder determinar los recursos que entorpecen ciertas actuaciones. En resumen, si se actualiza lo dispuesto en el artículo 51 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, es decir, que se debe desechar de plano la apelación intentada por la aquí recurrente, toda vez que esta resolución, contrario a lo que manifiesta, no resulta violatoria de sus derechos como ciudadana, ni la deja en estado de indefensión, ni mucho menos vulnera lo dispuesto en el artículo 25, párrafo primero de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y en el artículo 8º, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acerca de la protección judicial y derecho a petición, pues su finalidad es que los procedimientos se desahoguen con celeridad, es decir, que sean evitadas promociones que resulten ociosas o intrascendentes, ya sea porque tengan un evidente propósito dilatorio o porque se formulen peticiones infundadas por no concurrir los presupuestos de hecho o de derecho que las justifiquen. Esto en aras de observar los principios de prontitud y expeditez procesal contenidos en el ya citado artículo 17 de nuestra Carta Magna. Por todo lo expuesto, señores magistrados, con fundamento en los artículos 51, 371, 376, 383, 83 y 387 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero,
son infundados por una parte e inoperantes por otra los argumentos de agravio de que AMDLE, alias AMDLS, hizo valer en su escrito de fecha 19 de abril del año 2023. Segundo, es improcedente el recurso de denegada apelación y, por lo tanto, tercero, se confirma la calificación del grado hecha por la jueza cuarta civil del primer departamento judicial del Estado en auto de fecha 25 de mayo de 2023 que negó el recurso de apelación que se interpuso en contra del diverso acuerdo de fecha 13 de abril de presente año dictado en el expediente marcado con el número 208/2021 relativo al juicio ordinario civil promovido por JCLR, representante legal de la persona moral denominada REDMC, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la ciudadana AMDLE, alias AMDLSC, en contra de CRCM y en contra de MEMP, Notario Público del Estado de Yucatán. Cuarto, notifíquese. Secretaria, si me ayuda con la votación, por favor. Sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimenza Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuamos con el toca número 4 en la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 106/2023 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número expediente 978/2015, dimanado del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue interpuesto un recurso de denegada apelación por la parte demandada. La determinación recurrida es el auto de fecha 11 de julio del año 2023, con el que se negó el recurso de apelación hecho valer en contra del auto de fecha 30 de junio del mismo año. Magistrada, tiene usted la palabra. Gracias, secretaria. Magistrado, someto a su consideración el proyecto del toca 106/2023, que deriva de un juicio extraordinario hipotecario situado particularmente en etapa de ejecución de sentencia, ya que de las constancias remitidas a este tribunal se advierte que mediante sentencia definitiva de fecha 23 de marzo del año 2017, dictada por la jueza tercera civil del primer departamento judicial del Estado, se resolvió que la parte actora, que lo es una institución de banca múltiple, probó su acción y que el demandado de iniciales ROAE no acreditó sus excepciones, por lo que se condenó al nombrado demandado a pagar a la actora diversas prestaciones y se ordenó realizar el remate del bien hipotecado ubicado en la ciudad de Mérida, Yucatán, para pagar con el producto de lo sentenciado, todo lo sentenciado. La parte demandada intentó interponer un recurso de apelación en contra del auto de fecha 30 de junio del año 2023, a través del cual la autoridad de primera instancia no accedió a la petición del mencionado ROAE respecto a llamar a un perito tercero, en vista de que consideró que no existía notoria discordancia entre los peritajes rendidos por el perito designado por la parte actora y por el perito nombrado en rebeldía por la parte demandada. Derivado de esto, mediante proveído de fecha 11 de julio del presente año, la jueza de primera instancia resolvió no admitir el recurso de apelación por tratarse de una determinación que se dictó en etapa de ejecución de sentencia y por considerar el recurso como frívolo e improcedente. Contra este último acuerdo, el demandado interpuso recurso de denegada apelación. En esencia, el demandado recurrente expresa que el acuerdo que negó la admisión de su recurso de apelación resulta violatorio a su derecho de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, alega que la jueza debió de llamar a un perito tercero en vista de que los avalúos del predio representan un abuso patrimonial, ya que sobrepasan el 50% del valor real del predio, por lo que el auto de 30 de junio del presente año, a su criterio, no cumplía con las formalidades esenciales ni los requisitos legales establecidos en la ley. De igual forma, manifiesta que al no haberse admitido el recurso de apelación y mantener firme el auto de fecha 30 de junio del presente año, la jueza de origen está vulnerando sus derechos y garantías constitucionales, en virtud de que existen irregularidades en el proceso, las cuales deben de ser subsanadas. Esta ponente considera que son inoperantes los argumentos vertidos, ya que no son materia de análisis del presente recurso, toda vez que únicamente se centran en alegar que los avalúos
del predio representan un abuso patrimonial, pues sobrepasan el 50% del valor real del predio, cuando debió exponer de manera clara, fundada y motivada los razonamientos que jurídicamente desvirtuaran la calificación del grado efectuada por la juzgadora primigenia. Se hizo lo anterior, ya que en el acuerdo que se intentó apelar de fecha 30 de junio pasado, la jueza no accedió a la petición del mencionado ROAE respecto a llamar a un perito tercero. Sin embargo, la situación jurídica de este no sufre en realidad ninguna vulneración a sus derechos, ya que fue debidamente condenado en sentencia de fecha 23 de marzo del año 2017. Resolución judicial que, como se ha señalado, fue confirmada mediante resolución de alzada de fecha 23 de noviembre de 2017 y fue condenado a pagar prestaciones reclamadas en juicio, misma sentencia en la que se ordenó el remate del bien hipotecado, aunado al hecho de que desde el acuerdo de fecha 30 de marzo de 2023 se tuvieron por presentados los correspondientes avalúos actualizados sobre el predio del cual se ordenó su remate y se le dio vista a las partes de este juicio para el debido uso de sus derechos, otorgándoles 3 días con fundamento en el artículo 47, fracción segunda del Código de Procedimientos Civiles del Estado, lo cual el hoy recurrente no ejercitó. Por lo tanto, esta sala comparte el criterio sostenido por la jueza de primera instancia en el acuerdo dictado el 11 de julio de 2023, en el sentido de que la diversa resolución de fecha 30 de junio pasado fue dictada para la ejecución de la sentencia del juicio, la cual no es apelable por disposición de ley, tal y como lo señalan los artículos 376, 412 y 457 del Código Adjetivo de la materia. En consecuencia, debe confirmarse la calificación del grado hecha por la jueza tercera civil del primer departamento judicial del Estado. Por lo expuesto, señores magistrados, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, son inoperantes los argumentos que el recurrente hizo valer en su escrito de fecha 24 de agosto de 2023. Segundo, es improcedente el presente recurso de denegada apelación y, por lo tanto, tercero, se confirma la calificación del grado hecha por la jueza tercera civil del primer departamento judicial del Estado en auto de fecha 11 de julio de 2023 que negó el recurso de apelación que se interpuso en contra del diverso auto de fecha 30 de junio del año 2023 dictado en el expediente marcado con el número 978/2015 relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido por una institución de banca múltiple en contra del señor ROAE. Tercero, notifíquese. Secretaria, si me ayuda con la votación, por favor. Claro, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimense Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuamos con los tocas del magistrado tercero, maestro en Derecho Mauricio Tapan Silveira, quien enlistó 2 proyectos. El toca número 1 del magistrado se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 108/2023 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número expediente 664/2022, dimanado del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue puesta una excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. El proyecto que someto a consideración resuelve la excepción de incompetencia por declinatoria que opuso la parte actora del juicio principal al dar contestación a la demanda reconvencional de nulidad de escritura pública que contiene la enajenación a título de adjudicación gratuita a favor del propio incidentista, quien, más allá de controvertir algún factor o elemento competencial, solicitó que se declare improcedente la diversa excepción de reconvención, aludiendo a que la referida acción incoada por el demandado reconveniente se basa en un fundo legal y no en la propiedad, por lo que este tribunal procedió a realizar un examen oficioso respecto de la excepción planteada, en virtud de que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público e interés social, arribándose a la conclusión, luego de hacer el análisis de la naturaleza de las diversas acciones que conforme al artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la juez segundo mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado, con sede en Humán, Yucatán, sí es competente para continuar conociendo el juicio principal reivindicatorio de propiedad y posesión, toda vez que los hechos que constituyen tanto la demanda inicial
como la demanda reconvencional, controvierte recíprocamente la propiedad y posesión respecto del mismo predio en litigio, cuyas instituciones pertenecen al derecho civil y se encuentran previstas en el libro segundo del Código Civil del Estado de Yucatán, títulos segundo y tercero. Aunado a ello, se tomó en consideración la compatibilidad de las diversas acciones, debido a que ambas se encuentran ligadas con respecto a la escritura notarial, ya que esta constituye el documento base de la acción reivindicatoria que se intenta desvirtuar a través de la nulidad de dicho instrumento público, para dejar sin efecto la enajenación a título de adjudicación gratuita a favor del actor reconvenido, y por ende, deslegitimarlo al perder su calidad de propietario respecto del inmueble en cuestión. De ahí que con la sola pretensión del reconvencionista se despeje cualquier duda respecto a la naturaleza de su acción, ya que el punto controvertido donde se centrará la juzgadora será en analizar si la multireferida escritura pública adolece de algún vicio propio del documento notariado y no respecto al origen del bien raíz, el cual, al momento que se resuelve ese asunto, está acreditado que no es parte de un fondo legal, de manera que los actos subsecuentes a su protocolización se regulan por el derecho común. Y en cuanto al factor territorial de la incidencia, se determinó que en el particular se actualiza el sometimiento tácito a la jurisdicción de la jueza del conocimiento, dado que ninguna de las partes impugnó tal factor, por lo tanto no existe conflicto alguno con respecto a dicho elemento y en atención al establecido en los artículos 68 y 72 del Código Administrativo de la materia. Por lo expuesto, someto a consideración los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción examinada. Segundo, se declara que la jueza a cargo del juzgado segundo mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado, con sede en UMAM, sí es competente para continuar conociendo el asunto litigioso hasta decidir lo conducente. Tercero, no se condena al citado excepcionista al pago de la multa ni a las cosas generadas en esta segunda instancia. Cuarto, notifíquese y en orden a esto último, devuélvase a la juez competente el expediente original del procedimiento y en su oportunidad archívese se toca como asunto concluido. Secretaria, por favor, proceda con la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales Licet Mimens Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho Mauricio Taman Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuamos con el toca número 2 del magistrado tercero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 110-2023 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil del número de expediente 397-2021, dimanado del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue puesta una excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada. Magistrado tercero, tiene usted la palabra. Gracias, secretaria. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de esta sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. El asunto competencial que se resuelve se centró esencialmente en el estudio del factor o elemento material impugnado, vía excepción por la parte demandada en el juicio ordinario civil de nulidad de escritura pública de donación a título gratuito, bajo el argumento de que la materia subyacente de la petición del demandante es la materia familiar, ya que a decir de las incidentistas se funda en un supuesto incumplimiento de pago de alimentos, por lo que consecuentemente consideran que corresponde a un juez familiar y no civil conocer del juicio de referencia. Determinándose incorrecto dicho razonamiento, pues luego de haber analizado la naturaleza de la acción incoada, se arribó a la conclusión de que si bien la parte actora en ejercicio de la patria potestad de su hija e hijos menores de edad alude en su demanda a un supuesto incumplimiento por parte de una de las demandadas como deudora solidaria en ciertos gastos alimentarios a la que fue condenada en un diverso juicio familiar, sin embargo, la acción pretendida no tiene como finalidad exigir por esta vía el cumplimiento de esa falta u omisión, sino que busca anular o dejar sin efecto el acto por el cual se supone que la demandada principal se desajenó totalmente del único bien que pudiera garantizar, en su caso, a través del procedimiento respectivo, el efectivo cumplimiento de su obligación de ministrar alimentos a sus hijos. He encontrado sustento jurídico de dicha pretensión en los artículos 1488 y 1489 del Código Civil del Estado de Yucatán.
De ahí que la acción personal ejercitada revisa de una naturaleza civil, toda vez que la figura de donación en general se encuentra prevista en el referido Código Sustantivo de la materia, específicamente el libro tercero, intitulado de las obligaciones, título sexto relativo a las diversas especies de contratos, capítulo cuarto de las donaciones. En atención a lo anterior, se determinó que la jueza del conocimiento, a la cual se sometieron tácitamente las partes, sí cuenta con el atributo competencial, dada su especialidad en la rama civil, para aplicar la legislación civil del Estado de Yucatán, conforme a lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que lo conducente establece: los juzgados de primera instancia serán competentes para conocer en materia civil, familiar, mercantil, penal o de justicia para adolescentes en términos de la legislación aplicable. Por lo expuesto, someto a consideración los siguientes puntos resolutivos: que se declare improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria examinada. Segundo, que se declare que la jueza a cargo del juzgado primero civil del primer departamento judicial del Estado con sede en Mérida, Yucatán, sí es competente para continuar conociendo el asunto litigioso hasta decidir lo conducente. Tercero, que no se condene a las incidentistas al pago de una multa ni a las costas generadas en esta segunda instancia, en atención a lo expresado en los considerandos quinto y sexto de la presente resolución. Cuarto, notifíquese y en orden a esto último, devuelva hacia la jueza competente el expediente original del procedimiento y en su oportunidad archívese se toca como asunto concluido. Cúmplase. Secretaria, por favor, proceda con la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales Lizeth Mimens Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Ahora bien, continuando con el orden del día, proseguimos con el inciso B de la citada convocatoria previamente enviada a ustedes, magistrada y magistrados, donde se asigna la fecha de la siguiente sesión ordinaria de esta sala. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrados, en atención a que previamente ya ha sido aprobada la fecha para la celebración de la 16ª sesión ordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil, nada más es recordarles que queda para el día miércoles 25 de octubre del presente año, tentativamente a las 13 horas. Secretaria, tiene usted el uso de la voz para darle continuidad al orden del día. Sí, magistrada, para concluir con este orden del día que menciona, se pregunta si existen asuntos generales a tratar dentro de la 15ª sesión ordinaria. Magistrada Gracias, presidenta. secretaria. Por mi parte, ningún asunto. Magistrados. Ninguno, gracias. Por mi parte, tampoco ningún asunto. Gracias. Para finalizar con el seguimiento de la convocatoria, se otorga el uso de la voz a la magistrada presidenta para proceder a clausurar la 15ª sesión ordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil. Gracias, secretaria. Se concluye la presente sesión y se ordena a la Secretaría de Acuerdos que levante el acta de la sesión para la debida firma y autorización de los integrantes de esta sala, lo anterior para que pueda ser publicada en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública. Y siendo el propio día de hoy, miércoles 11 de octubre del presente año, se concluye la 15ª sesión ordinaria de la segunda sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Gracias, magistrados. Gracias, secretaria.